La Iglesia de Cristo comenzó su historia como un movimiento mundial el día de Pentecostés, a fines de la primavera del año 30 después de Cristo, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor y 10 días después de su ascensión. Tan vívida fue la manifestación que vieron descender lenguas de fuego de lo alto que se asentaron sobre la cabeza de cada uno de los presentes. El efecto de este hecho fue triple: iluminó sus mentes, les dio un nuevo concepto del reino de Dios, que no era un imperio político, sino un reino espiritual donde el Señor ascendido, aunque invisible, gobernaba activamente a todos los que le aceptaron por la fe, y les dio poder al impartir a cada miembro un fervor de espíritu y un poder de expresión, de modo que su testimonio era convincente para quienes lo escuchaban. Desde aquel día, este Espíritu Divino ha morado en la Iglesia como una presencia permanente, dado que tomamos este día, donde se derramó el Espíritu Santo, como el del nacimiento de la Iglesia cristiana. A la confraternidad de los primeros años se le ha llamado la Iglesia Pentecostal. La iglesia empezó en la ciudad de Jerusalén, y es evidente que se limitó a aquella ciudad y a sus alrededores durante los primeros años de su historia. Los judíos de esa época eran de tres clases y todas estaban representadas en la iglesia de Jerusalén. Los hebreos eran los que sus antecesores habían habitado por varias generaciones en Palestina y eran de pura raza israelita. Al idioma que tenían se le llamaba la lengua hebrea, que en el curso de los siglos había cambiado del hebreo clásico del Antiguo Testamento a lo que se le ha llamado un dialecto arameo o sirio caldeo. Las escrituras se leían en las sinagogas en el hebreo antiguo, pero un intérprete las traducía, frase por frase, en el lenguaje popular. Después que Alejandro Magno conquistó el Oriente, el idioma griego se convirtió en la lengua principal de todos los países al este del mar Adriático y, hasta cierto punto, aún en Roma y por toda Italia. Judíos griegos o helenistas eran judíos descendientes de la dispersión. Es decir, judíos cuyo hogar o cuyos antecesores estaban en tierras extranjeras. Muchos de estos se establecieron en Jerusalén o en Judea y se constituyeron sinagogas para sus diversas nacionalidades. Debido a esto, a los judíos de ascendencia extranjera se les llamaban griegos o helenistas, puesto que la palabra heleno significa griego. Los helenistas, como pueblo, especialmente fuera de Palestina, eran la rama de la raza judía más numerosa, rica, inteligente y liberal. Los prosélitos eran personas de sangre extranjera que, después de renunciar al paganismo, abrazaban la ley judaica y entraban en la iglesia judía recibiendo el rito de la circuncisión. Aunque eran una minoría entre los judíos, se hallaban en muchas de las sinagogas por todas las ciudades del Imperio Romano y gozaban de todos los privilegios de los judíos. Una lectura de los primeros 6 capítulos del libro de los Hechos demostrará que durante este periodo primitivo el apóstol Simón Pedro era el líder de la iglesia. En cada ocasión sale al frente como el proyectista, el predicador, el obrador de milagros y el defensor de la naciente iglesia. Esto no se debía a que Pedro fuera papa o gobernante divinamente nombrado, sino que era el resultado de su prontitud en decidir, su facilidad de expresión y su espíritu de líder. Al lado del práctico Pedro vemos al contemplativo y espiritual Juan, que rara vez habla, pero que los creyentes lo tenían en gran estima. Una iglesia relativamente pequeña en número, donde todos eran de una ciudad, de una raza, obedientes por completo a la voluntad de su Señor ascendido y en comunión con el Espíritu de Dios, no le hacía falta mucho gobierno. Los 12 apóstoles administraban este gobierno y actuaban como un cuerpo, siendo Pedro su portavoz. Al principio, la teología o creencia de la iglesia era simple. Podemos ver en los discursos de Pedro 3 doctrinas que resaltan de un modo prominente y que se consideran esenciales. La primera y la mayor era el carácter mesiánico de Jesús. Es decir, que Jesús de Nazaret era el Mesías, el Cristo que por largo tiempo esperó Israel, que reinaba ahora en el reino invisible en los cielos, a quien cada miembro de la iglesia debía demostrar lealtad personal, reverencia y obediencia. Otra doctrina esencial era la resurrección de Jesús. En otras palabras, que Jesús había sido crucificado, había resucitado de los muertos y ahora vivía, como la cabeza de su iglesia, para no morir jamás. La tercera de estas doctrinas cardinales era la segunda venida de Jesús. Es decir, que aquel que ascendió a los cielos, a su debido tiempo volvería a la tierra y reinaría sobre su iglesia.
Aunque Jesús había dicho a sus discípulos que del tiempo de su regreso a la tierra ni hombre, ni ángel, ni aun el Hijo mismo nada sabían, sino solamente el Padre. Con todo, la expectación era general de que su venida ocurriría pronto, aún en aquella generación. Se sabe que por cuestiones originadas en la distribución de ayuda a los necesitados, llevaron al nombramiento de una comisión de 7. Eso lo leemos en Hechos 6:1-6. Pero no está claro si el acto fue realmente el origen del diaconato o de un expediente transitorio para resolver una situación inmediata. El nacimiento del diaconato también se lo puede atribuir a la forma de integración a la naciente organización de la Iglesia de la rama griega de la congregación. Este grupo, que correspondía a judíos de la diáspora, de lengua hebraica o aramea, que se habían mantenido fieles a las costumbres griegas aunque hubiesen vuelto a Jerusalén. El hecho que se haya levantado a Esteban, nombre de origen griego, puede asociarse a esta teoría. Esteban no reduce su tarea a la de la apoyatura al trabajo de los 12, sino también que se compromete en la evangelización. Esta predicación de Jesús como el verdadero Mesías y el temor a un consiguiente menosprecio del ritual histórico determinó el ataque de los judíos fariseos helenistas, que dio por resultado la muerte del primer mártir cristiano, él mismo apedreado por la turba. En general, la Iglesia no tenía faltas. Era poderosa en fe y testimonio, pura en su carácter y abundante en amor. Sin embargo, su singular defecto era la falta de celo misionero. Permaneció en su territorio cuando debió haber llevado el Evangelio a otras tierras y a otros pueblos. Necesitaba el estímulo de la severa persecución para que la hiciera salir a desempeñar su misión mundial.